Seguramente alguna vez hayas escuchado hablar de la National Aeronautics and Space Administration, o capaz te suene más si te hablo de la NASA. Es una de las organizaciones más importantes a nivel global y cumple la función de responder por el programa espacial civil norteamericano, así como también se ocupa de la investigación aeronáutica y aeroespacial de los Estados Unidos. Cuenta con nada menos que 63 dependencias y bajo el mando de esta organización se realizaron operaciones espaciales tan importantes como las Apolo de aterrizaje en la Luna, solo por dar un ejemplo. Seguramente con toda esta información te podrás imaginar que es una de las agencias más seguras del mundo, y la verdad es que tanto no te equivocarías, ya que sus instalaciones, sus archivos y sus sistemas se encuentran resguardados bajo complejos protocolos de seguridad. Sin embargo, estos muros que protegen a la agencia gubernamental fueron vulnerados no una, sino que varias veces. Justamente es una de esas historias la que vamos a repasar en el video de hoy, donde te vas a enterar cómo un chico de solo 15 años vulneró los sistemas de seguridad del Pentágono y provocó que la NASA deba apagar sus sistemas por 21 días. Así que si te interesa saber quién era Conrad, cuál es su historia y cuáles son las teorías que hay en torno a su misteriosa muerte, te invito a quedarte como siempre hasta el final del video y después compartir tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, yo soy Mati S y les doy la bienvenida a otra edición de Caso Aparte. Pinecrest es un pueblo suburbano, ubicado en el condado de Miami-Dade al sur de Florida. Tiene una superficie de apenas unos casi 20.000 kilómetros cuadrados y su población difícilmente llega a los 19.000 habitantes. Sin embargo, el lugar es bello, una zona residencial construida en torno a un parque gigantesco e inundada por conciertos, exposiciones de arte y otros eventos similares que se celebran a lo largo del año. Bajo el paño de este ambiente artístico e isleño nacía un 12 de diciembre de 1983 Jonathan Joseph James. Su infancia la transcurrió como cualquier otro niño normal. Su madre era ama de casa, por lo cual podía brindarle mucha atención, y Robert James, quien era su padre, se dedicaba a la programación. Posiblemente ver el equipo de trabajo de su padre o a este mismo ejerciendo su profesión fue lo que despertó el temprano interés de Jonathan por las computadoras y la informática. A la pronta edad de 6 años, aquel pequeño ya se sentaba frente al monitor de la computadora que su padre tenía en casa para jugar y pasar el tiempo. Esto, con el paso del tiempo, terminó afectando de manera negativa el rendimiento académico de Jonathan, por lo que su padre se vio forzado a colocar diversos filtros parentales, buscando así que el niño pase menos horas sentado frente al ordenador. Sin embargo, esta medida, lejos de disuadirlo, terminó despertando en aquel infante una necesidad de superar lo que frente a sus ojos se veía como un desafío de sus progenitores. A medida que Jonathan maduraba, también lo hacían sus intereses, y aquellos juegos de computadora que durante tanto tiempo lo habían entretenido, ahora lo comenzaban a aburrir. Su inquieta mente buscaba desafíos mayores que afrontar, y de esta manera el niño, que aún no llegaba a la decena de edad, comenzó a aprender por sus propios medios el lenguaje de programación C, y después siguió por todos los otros que estuviesen a su alcance. En una ocasión logró sorprender incluso a su padre, ya que éste al volver del trabajo descubrió que su hijo había instalado desde cero el sistema operativo Linux en una computadora personal del progenitor. Esto lo hizo con la única intención de explorar un sistema operativo hasta ese momento desconocido y comprender su funcionamiento. Recordemos que para este entonces Jonathan tenía apenas 10 años. Aproximadamente en el año 1996, Jonathan tenía ya 13 años de edad. Por ese entonces ya disponía de su propia computadora y en ella pasaba la mayor parte de su tiempo libre. Durante las noches el adolescente prefería no dormir. En su lugar se la pasaba deambulando por los sitios más recónditos de una todavía primitiva internet. Recorría los foros y se comunicaba con piratas informáticos de distintos puntos del mundo,
en busca de ampliar sus conocimientos. Esto ya lo hacía bajo el seudónimo que había creado justamente para llevar a cabo esta actividad, el cual era Comrade. Robert James y su esposa se encontraban preocupados por los riesgos que esta adicción a la tecnología podían conllevar para Jonah, y de este modo tomaron la decisión de confrontar a su hijo y castigarlo, prohibiéndole de este modo utilizar su computadora. Pero el hacker, como se podía esperar, no se tomó a bien esta prohibición, y es por ello que tomó la dura decisión de abandonar su hogar tan solo con las pocas cosas que podía cargar en una mochila. Esto no se extendió demasiado, ya que sus padres rápidamente dieron con su paradero. No obstante, Jonathan se negaba categóricamente a regresar a la vivienda familiar, a menos que sus padres decidieran devolverle su tan preciado computador. El argumento que utilizó para justificar su exigencia fue que, a pesar del insano tiempo que dedicaba al ordenador, sus calificaciones escolares se encontraban muy por encima de la media de sus compañeros. Poco después de doblegar a sus padres y de volver a gozar de la libertad que le otorgaba su computador, se descubrió que el buen rendimiento escolar de Comrade se debía a que periódicamente había estado hackeando el sistema de la escuela para así modificar sus notas en las planillas de calificaciones. Los próximos años, Jonathan continuó repitiendo estas alteraciones en sus calificaciones, pero además buscaba retos más grandes, como penetrar en sistemas de seguridad de distintas entidades corporativas con el único fin de probarse a sí mismo, ya que el hacker nunca buscó sacar ningún lucro de sus actividades, sino que simplemente disfrutaba de superar sus propios límites. Uno de sus primeros objetivos a gran escala fue nada menos que una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de los Estados Unidos. Estoy hablando de AT&T Verizon. En este caso, como dije, el hacker solo buscaba probar sus habilidades, así que no causó ningún inconveniente a la empresa, que ni siquiera supo quién había sido el infiltrado hasta varios años después, cuando el propio Jonathan confesó ser el autor. Sin embargo, nuevamente estos retos se volvían muy simples para el gran intelecto de nuestro protagonista. Él mismo, en declaraciones que dio a la prensa posteriormente, habría dicho que lo más difícil no era penetrar en un sistema de seguridad, ya que conocía los lenguajes de programación a la perfección. Lo más difícil le resultaba el tiempo que debía tomarse en adquirir estos conocimientos para posteriormente hacer uso de ellos. Nuestro hacker adolescente, ya con 15 años de edad, se encontraba sediento de desafíos. Además, el éxito de sus últimas operaciones encendía un fuego que lo motivaba a buscar algo más grande con lo que batirse a duelo. Pasaba cada noche en completa vigilia, revisando distintos servidores en busca de alguno que llamase su atención y al cual además pudiese acceder sin pasar por los sistemas de seguridad que tuviese instalado. De este modo es que durante la madrugada del 29 de junio de 1999, durante uno de sus paseos nocturnos por las rutas de internet, Jonathan logró dar con algo que de inmediato alertó su atención. Esto se trataba de un servidor vulnerable proveniente de Huntsville, Alabama. Jonathan de inmediato se puso a trabajar en penetrar la seguridad de este server para posteriormente instalar un malware que le permitiese aumentar sus propios privilegios de acceso, y de este modo consiguió conectarse a unas 13 computadoras que se encontraban vinculadas a la red afectada por la maestría del hacker. Resulta que esta red pertenece a nada menos que al Marshall Space and Flight Center, la unidad de la NASA que se encuentra a cargo de desarrollar y probar los motores de cohetes avanzados, así como también de la creación de sistemas de software de comunicaciones para la Estación Espacial Internacional. Una vez que se encontraba dentro de la red, Conray comenzó a moverse rápidamente entre las distintas carpetas con información confidencial a las que ahora tenía acceso. En este adrenalínico recorrido, Conray se encontró con algo que captó su atención de inmediato. Se trataba del código de fuente del programa que servía en aquel entonces para controlar los elementos críticos de soporte vital de la Estación Espacial Internacional. Con esto nos referimos a sistemas que controlan la temperatura, la humedad, así como otras tantas características necesarias para hacer posible la vida dentro de la ya mencionada estación.
Según expertos de la NASA, este programa era crucial en sus operaciones y se encontraba evaluado para aquel entonces en 1,7 millones de dólares. Al poco tiempo del ingreso del hacker, el personal del centro Marshall, frente al estado de alarma que se disparó, decidió desconectar de inmediato el servidor y las computadoras comprometidas de la red durante 21 días para así analizar las razones y la cronología del ataque, además de tomar medidas para aumentar los niveles de seguridad de la organización. Esto provocó a la NASA la suma de $41.000 en daños directos. Casi al mismo tiempo, la seguridad de la NASA pasó información sobre el ciberataque que había sufrido al FBI, que se puso a investigar las casi nulas pistas que le permitiesen dar con Conray, el hacker que de día asistía a clases y compartía tiempo con sus padres como cualquier otro chico de 15 años, y de noche se ocultaba detrás de la clandestinidad de su ordenador para penetrar en los secretos más profundos de la nación. Antes de seguir, te cuento como dato curioso que en entrevistas que daría Jonathan en el futuro a la prensa hablaría de ese software de la NASA al que había tenido acceso, ese que dijimos que valía casi 2 millones de dólares. Y dijo literalmente que era una mierda y que no valía ni de cerca ese precio. Esto provocó que los programadores de la NASA se pongan de inmediato a reescribir gran parte de ese código. Y si todo hasta acá te parece una completa locura, déjame decirte que Jonathan todavía no fue descubierto y además que ni por lejos se cansó de buscar desafíos. Fiel a su costumbre, una noche de septiembre del 99, Conray se encontraba deambulando por internet cuando fue atrapado por una chispa que motivó su accionar. En este caso resultaba que uno de los tantos piratas del internet que habitaban el mismo círculo virtual que él había instalado una especie de puerta trasera en un servidor de Dallas, Virginia. El troyano permitió que prácticamente cualquier persona se conectara al servidor desde internet. Conray, sin perder tiempo, decidió investigar al respecto e ingresar al ya mencionado servidor. Hasta ese momento, Jonathan ignoraba por completo que estaba irrumpiendo en la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, o por sus siglas en inglés, DTRA. Esta es una de las divisiones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se ocupa de evaluar las amenazas externas a la seguridad del país, lo que es irónico ya que la amenaza más inminente se encontraba en el interior. Y estoy hablando del joven Jonathan James, que una vez que había entendido a qué se enfrentaba, comenzó a ejecutar una serie de pasos que facilitarían la obtención del acceso a las computadoras conectadas a este sistema. Primero, instaló un rastreador en el servidor y por medio de esto pudo analizar el tráfico que pasaba por esta red. Esto lo hacía en busca de algún dato que pudiese pescar de inicio de sesión, como nombres de usuarios o contraseñas que resultasen vulnerables. Su búsqueda arrojó un resultado positivo poco tiempo después, y de este modo, entre septiembre y octubre del año 1999, Conray logró interceptar varias credenciales de la DTRA, lo que le dio acceso a 10 computadoras del Departamento de Defensa y le permitió descargar más de 3.300 cartas de buzones de correo de los empleados del mismísimo Pentágono. Una vez que tenía estos archivos en su poder, procedió a leerlos, estudiarlos y analizarlos detalladamente por el simple hecho de que le generaba curiosidad, y una vez había cansado de informarse, se marchó del servidor sin dejar rastro alguno, o al menos eso era lo que él pensaba. Y es que resulta muy difícil ser totalmente invisible en internet, y sobre todo cuando sos la primera persona de la historia que vulnera los sistemas informáticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. De inmediato, las fuerzas de seguridad empeñaron todos sus esfuerzos y energías en dar con el peligroso hacker, realizando investigaciones desde octubre de 1999 hasta el 26 de enero del año 2000. Ese día, mientras Jonathan James se encontraba asistiendo a clases, los agentes del Departamento de Defensa y la policía local de Pinecrest irrumpía de manera violenta en la casa del domicilio que Jonathan habitaba con sus padres. De inmediato se pusieron a registrar la casa en busca de evidencias sobre la identidad del sospechoso. En este allanamiento, los agentes confiscaron 6 dispositivos electrónicos en total. De estos, 4 eran computadoras de escritorio, una computadora portátil y finalmente una computadora de bolsillo.
Un par de minutos después, un grupo de agentes armados detenía finalmente a Jonathan Joseph James, más conocido como Conray, quien poco después, entre sonrisas, declararía a la prensa que ese 26 de enero se volvió muy popular en la escuela, cuando un grupo de hombres armados y con chalecos irrumpieron en su casa. Luego de su detención, el adolescente comenzó a colaborar activamente con la investigación de la causa. Se encargó de contarle a los agentes con lujo y detalle de qué modo se las había arreglado para penetrar los sistemas. Y además hasta dio algunos consejos sobre cómo podían mejorar los detalles de esta seguridad, ya que según el hacker el gobierno no prestaba la atención suficiente a la protección de los sistemas informáticos. Y este era el principal motivo de que un menor de edad pudiese entrar con tanta facilidad. Al momento de su condena, a Conray le jugaron a favor distintos factores. El primero de ellos, como dije anteriormente, fue la colaboración que éste estuvo dispuesto a brindar para esclarecer los hechos. Segundo, que durante sus hackeos nunca tomó una acción destructiva respecto a los sistemas vulnerados. Es decir, que no cambió contraseñas, borró archivos o ejecutó algún tipo de virus. Y tercero, que para aquel entonces Jonathan acababa de cumplir 16 años. Por este motivo, frente a la ley todavía era un menor de edad. En el caso de ser adulto debería afrontar una abultada multa y al menos 10 años de prisión. Pero dada su condición, luego de declararse culpable tanto del hackeo efectuado a la NASA como del efectuado contra el Departamento de Defensa, Jonathan Conray James es sentenciado bajo el cargo de delitos cometidos por menores a solamente 6 meses de arresto domiciliario, a los cuales adicionó una prohibición del uso recreativo de la computadora y la obligación de que Jonathan emita una disculpa pública y por escrito por sus delitos. Sin embargo, al poco tiempo de ser condenado, Jonathan fue arrestado nuevamente por la policía del condado de Miami-Dade, cuando estos lo encontraron caminando por la calle, lo cual violaba los términos de su arresto domiciliario. Además, luego de ser detenido, le realizaron diversos estudios, los cuales arrojaron como resultado rastros del consumo de drogas en el sistema de nuestro protagonista. Es por ello que el tribunal decidió cambiar el carácter de la sentencia de suspendida a real, y de este modo Jonathan debió cumplir los próximos 6 meses de su sentencia en una cárcel local. De este modo, Jonathan James, a la edad de 16 años, se convertía en el año 2000 en el primer menor de edad en ser condenado oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos a cumplir sentencia dentro de una cárcel. Esos 6 meses que debió pasar en la cárcel supusieron realmente un cambio en la vida de nuestro hacker, que realmente nunca estuvo preparado para tales circunstancias. De hecho, en entrevistas que daría posterior a su detención, Jonathan James aseguraba que no quería saber nada de volver a piratear. Había dicho que esto lo hacía únicamente por diversión y con la intención de autodesafiarse, y que no esperaba terminar yendo a la cárcel por ello. Terminó afirmando que buscaría otra cosa que lo entretenga y llamase su atención, porque las consecuencias de piratear no valían la pena. Además, el padre del hacker afirmó en reiteradas ocasiones que luego de ir a la cárcel su hijo no había vuelto a ser el mismo. Según su padre, Jonathan se encontraba deprimido y en un estado de ansiedad periódico. Sin embargo, el joven se las arregló para continuar una vida lo más normal posible y totalmente alejado de la prensa o de la piratería. Se mudó a vivir solo y hasta comenzó una relación amorosa. Sin embargo, esta paz no iba a durar mucho. El 17 de enero del año 2007, un grupo de piratas informáticos liderados por la conocida figura de la clandestinidad cibernética, Alberto González, lanzó una serie de ataques masivos contra las principales organizaciones comerciales y financieras de los Estados Unidos. Entre las víctimas se encontraban la gigantesca cadena de supermercados TJX, la cual, así como todos los demás afectados, sufrieron el robo de información sobre tarjetas de crédito y datos personales de millones de sus clientes, lo cual causó de manera inmediata daños económicos y además a la reputación de todas las empresas sometidas.
A raíz de este evento, el Servicio Secreto de los Estados Unidos comenzó a investigar el ataque y de este modo logró dar con varios de los implicados que operaban bajo el mando de González. Y cuando realizaban las investigaciones pertinentes en torno a estos sospechosos, se descubrió que varios de ellos habían mantenido diálogo o conversación en algún momento por medio de sitios y foros con un viejo conocido del Estado. Por supuesto, estoy hablando de Conrad. A esto se le sumaron los antecedentes del hacker, que para aquel entonces tenía aproximadamente 23 años. Y no solo esto, sino que también había un hacker anónimo que había operado en el ataque orquestado por González, que firmaba bajo el seudónimo JJ, lo que se podría interpretar como las iniciales de Jonathan James. Sin embargo, también se teorizó sobre que podría tratarse de un amigo cercano de González, el cual solía usar el seudónimo Jim Jones para comunicarse con otros hackers. Los efectivos policiales con estas pocas pruebas se hicieron presentes no solo en la casa de Jonathan, sino que también en la de su novia y su hermano. Acto seguido registraron las propiedades en busca de pruebas que lo relacionen con el hecho que se encontraban investigando. Sin embargo, lo único fuera de lo común que pudieron encontrar fue un rifle que estaba en la vivienda del propio Jonah, aunque en este caso no secuestraron el arma, ya que se encontraba registrada oficialmente. Poco después de estos allanamientos, Robert James, el padre del hacker, se comunicó con él telefónicamente para preguntarle si era posible que los agentes encuentren pruebas que lo incriminasen, a lo que el chico respondió que no y que no tenía nada que ver con lo que estaban investigando. Esto fue ya a finales del año 2007 y también sería una de las últimas comunicaciones que mantendría Robert James con su descendencia, que para aquel entonces ya se encontraba aparentemente agobiado por la injusta persecución que estaba sufriendo. El domingo 18 de mayo de 2008, Jonathan James, de 25 años para aquel entonces, fue encontrado muerto en el baño de su casa con una herida de bala en la cabeza, realizada por el mismo rifle que tiempo atrás la policía había encontrado en su domicilio. Cerca de su cuerpo sin vida había una carta de suicidio dirigida a su padre, hermano y novia. Entre otras cosas, contenía las contraseñas de Jonathan de su cuenta de PayPal y MySpace. Además, en esta nota Jonathan escribió lo siguiente: "No creo en nuestro sistema de justicia. Tal vez mis acciones de hoy y esta carta serán una señal seria para el público, pero he perdido el control de la situación y esta es mi única forma de arreglarlo. Para ser honesto, no tengo nada que ver con toda la historia de TJX. Aunque Chris y Albert González son los piratas informáticos más peligrosos y destructivos que los federales hayan atrapado, yo soy mucho más seductor como víctima para la opinión pública que estos dos idiotas al azar. Eso es la vida, recuerde, no es que usted gane o pierda, sino que yo personalmente gano o pierdo estando en prisión durante 20, 10 o incluso 5 años por un delito que no cometí. Esta es mi forma de ganar. Al menos moriré libre". En el entorno de los ciberpiratas, incluso a día de hoy, circulan rumores de que las circunstancias de la muerte de este hacker no fueron como se trató de hacer parecer. En estos círculos se afirma que el Servicio Secreto de los Estados Unidos plantó la escena para encubrir lo que en realidad había sido el asesinato de una persona que, al penetrar en los sistemas más confidenciales del gobierno de los Estados Unidos, había visto cosas muy clasificadas, quizás demasiado clasificadas. Bueno, hasta acá el informe del día de hoy, espero que te haya gustado, que te hayas entretenido. Como vimos, la corta vida de Jonathan James se encuentra inscrita en los libros de historia no solo por sus grandes hazañas, sino también por la corta edad con la que las realizó y por las extrañas circunstancias que rodean a su muerte. Si te gusta este tipo de contenido, te agradecería mucho que apoyes al canal compartiendo este video, dejando un me gusta o cualquier aporte que tengas en la caja de comentarios. También obviamente te invito a que te suscribas para estar al tanto de lo que voy subiendo. Antes de despedirme, te aviso por si te interesa que la semana que viene vuelven los casos misioneros. Pero si todavía no viste los otros que hay en el canal, te invito a que te pegues una vuelta por la lista de reproducción que tengo creada.
Ahora sí, sin nada más que agregar, yo soy Mati S y espero verlos la semana que viene en otra edición de Caso Aparte. Chao.